Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a esta 10ª semana de nuestra asignatura. Ante todo, quería decirles de que el delegado de ustedes me llamó para decir si es que íbamos a hacer la clase, lo consulté y me dijeron que si es que había, digamos, si es que había un acuerdo entre los estudiantes y el docente, se podía hacer la clase toda vez que es feriado, ¿no? Entonces, dijimos que solamente íbamos a hacer la clase teórica y postergábamos el seminario para después. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la clase teórica del día de hoy, esta 10ª semana del curso de Gerencia en Salud. Y comenzaremos diciendo que el tiempo pasa tan rápido, parece increíble, y estamos en la última unidad temática de la asignatura, unidad temática número 4, denominada Sistemas de Gestión en los Servicios de Salud. Esta es la última. La primera fue el marco teórico del curso. La segunda fue sobre planificación en salud. La tercera fue sobre organización, dirección y control. Y esta cuarta, que es la última, y que dura 6 semanas, va a ser sobre sistemas de gestión en los servicios de salud. Entonces, ¿qué les tendría yo que decir? Así como dijimos que la primera unidad temática, y decía el marco teórico para empezar el curso de gestión o de gerencia, esta última unidad temática, lo que denominamos sistemas de gestión, son todos esos sistemas que nos van a apoyar para llevar a cabo una buena administración, una buena gerencia, una buena gestión. Decíamos, primeramente, habíamos hablado de la planificación, plan estratégico, plan operativo, planeamiento en los establecimientos de salud, que esto iba referido a las construcciones como a las ampliaciones o a las remodelaciones. Luego vimos organización, dirección y control como los otros 3 subprocesos de la administración. Y ahora todos estos elementos que estamos considerando como sistemas de gestión de los servicios de salud son los que nos van a apoyar para poder cumplir, ¿no?, nuestros objetivos y cumplir nuestros objetivos, nuestras metas trazados en el plan operativo, o sea, gerenciar con eficacia y con eficiencia. Entonces, en esta cuarta unidad temática, vamos a ver en esta semana gestión del talento humano, la semana 11, que es la próxima semana, el día miércoles vamos a ver gestión clínica. Digo el día miércoles porque el día lunes 8 va a ser la segunda evaluación. La semana 12 vamos a hablar sobre gestión logística. La semana 13, gestión de la calidad. La semana 14, gestión de riesgo frente a los desastres. Y terminamos con la semana 15, que es la de gestión ambiental. La semana 16, ya ustedes saben que tenemos la tercera evaluación. Asimismo, les diré que los seminarios terminan en la semana 15, donde ustedes tienen que presentar, digamos, el trabajo que están haciendo. Entonces, dicho esto, creo que entraremos ya a lo que es competencia de esta 10ª semana. Y antes de entrar a lo que compete a la gestión de recursos humanos, gestión del capital humano, gestión del talento humano, vamos a ver cuáles son los logros que espero que ustedes puedan tener al culminar estas 6 semanas. Y decimos así: primero, comprende la importancia de la gestión de recurso humano como un medio para alcanzar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones de salud. Segundo, aprende y valora la importancia de la gestión al interior de los servicios clínicos y el uso de los recursos para ofrecer a los pacientes los mejores resultados en la práctica clínica. Tercero, conoce el enfoque basado en estructura, proceso y resultado como un método para evaluar la calidad de la atención. ¿Para evaluar qué? La calidad técnica de la atención. ¿Qué otros logros? Valora la importancia de la seguridad del paciente en los servicios de salud. En el tema de calidad también no solamente hablamos de calidad, sino ya hablamos de la seguridad del paciente. Otro logro,
conoce la gestión del riesgo frente a los desastres y evalúa el impacto de estos en la salud pública y en los establecimientos de salud. El otro comprende los conceptos de cambio climático y gestión ambiental y los efectos que causa el cambio climático en el ambiente y en la salud de la población. Y finalmente, estudia el conjunto de actividades y procedimientos que se desarrollan en el hospital para la adquisición, el almacenamiento, el suministro de los bienes y servicios en forma eficiente y oportuna para la atención del paciente. Entonces, visto de esta manera, como ustedes están viendo, los logros, todo esto va a apoyar para que haya una buena gerencia, una buena gestión. A ver, una ayuda, por favor, no sé qué sucede, que no quiere pasar la diapositiva. Sí pasó, doctora, está en la diapositiva 6, donde dice contenido, definición. Pero, y no pasa acá en mi computadora. Bueno, yo sí lo puedo mover, doctora. En todo caso, si desea, yo le puedo ir pasando las diapositivas. Cambió todo de color. No sé qué ha pasado. Ya, creo que ahora sí estamos bien. Ya, creo que ahora sí. Bueno, entonces en esta semana 10 que vamos a ver la gestión del capital humano, vamos a ver la definición, vamos a hablar sobre los procesos del sistema de administración de recursos humanos, como son la planeación, el reclutamiento, la selección, el desarrollo de los recursos humanos, las compensaciones y prestaciones, la seguridad, relaciones laborales, investigación de recursos humanos. Vamos a mencionar también algo sobre diseño de puestos de trabajo y sobre el clasificador de cargos. Entonces, ese es el contenido que nosotros vamos a ver durante esta semana en estas dos sesiones, que son el día de hoy y el día miércoles. Entonces, empezaré diciendo que a esta gestión de recursos humanos también le podemos llamar gestión del potencial humano o también gestión del talento humano. Más adelante vamos a ver por qué se les denomina así. Y empezaremos con la definición de Stoner en 1992, cuando hablaba de la gestión de recursos humanos. Él decía, es la función administrativa que se encarga de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y desarrollo de los miembros de la organización. Ponton, en 1995, define la gestión de recursos humanos de la siguiente manera. Dice que es el conjunto de políticas, de normas y procedimientos que permiten la selección, el reclutamiento, la disciplina, el entrenamiento y el bienestar de las personas que trabajan en la organización. ¿Y qué otra definición podemos dar o qué cosa es esa gestión de recurso humano que llamamos? Decimos que es la utilización de los recursos humanos para alcanzar los objetivos organizacionales. Y nosotros hemos dicho que se gestiona, ¿no?, para alcanzar las metas y los objetivos. Pero hasta acá hemos hablado, digamos, de los 4 momentos, de las 4 etapas, de las 4 funciones de la administración, que es la planificación, la organización, la dirección y el control. Pero, ¿qué necesitamos para poder gestionar? ¿Qué necesitamos para poder administrar? Necesitamos personas. Por eso decimos, una vez definida la estructura de la organización, es hora de encontrar la gente, las personas
que ocuparán los puestos que se han creado, tarea que tiene que ver con conseguir un número correcto de personas adecuadas en el lugar apropiado y en el momento oportuno. O sea, para poder cumplir esas metas y esos objetivos que nosotros nos hemos trazado en la planificación, que para eso hemos organizado nuestra empresa, para eso estamos conduciendo, estamos dirigiendo y para eso estamos controlando, necesitamos ¿de qué? Del elemento más importante, del recurso humano. Necesitamos de personas. Pero esas personas, esa cantidad de personas, ese contingente de personas con las cuales nosotros vamos a trabajar, tienen que tener algunas características, como dice, con un número correcto, con las personas adecuadas para el puesto de trabajo. Y acá voy a hacer un comentario, creo que no es un comentario mío propio, sino lo voy a tomar como ejemplo, lo que nosotros estamos viendo en la prensa, que en este ministerio se nombró a esta persona, pero que no era la adecuada. El día de ayer estuve viendo, no sé en cuál de los ministerios, que creo que hasta me he olvidado, se había nombrado como gerente, como jefe de asesoría jurídica a una persona que no tenía ninguna profesión, ¿no? Menos él era abogado. Entonces, para hacer un comentario. Por eso dice, de personas adecuadas, en el lugar apropiado y en el momento oportuno. Entonces, mire, número correcto de personas. Las personas adecuadas, las personas, digamos, que tengan el perfil para ocupar ese puesto de trabajo. Esos son personas adecuadas. En el lugar apropiado, ¿para qué? Para ese perfil de puesto y en el momento oportuno. Valga también un comentario. En la semana que acaba de pasar, me enteré de que una empresa tenía contratados por sistema CAS más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas fuera de las personas nombradas, contratadas y los contratos por terceros. Entonces se dieron cuenta con esto que ya se ha desactivado el CAS, de que no podían pasar, no podían tener tantas personas. Entonces, bueno, pasémoslos a terceros. No sabían cómo pasar tanto contingente de personas, ¿no? Para trabajar como servicio de terceros. Entonces, definitivamente, el gestionar el recurso humano es sumamente importante, porque de este recurso humano es que depende que se logren eficaz y eficientemente los objetivos y metas que la organización tiene, que la organización se ha trazado, que son parte ¿de qué? De su misión, ¿sí? Habíamos dicho que también al recurso humano le llamamos capital humano, pero tenemos que ver cuál es la justificación, cuál es la parte teórica en la cual nosotros nos basamos para denominar capital humano. Y esto es la segunda denominación, digamos. Dice, el capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para designar a un hipotético factor de producción dependiente no solo de la cantidad, sino también de la calidad. Mire, no solo depende de la cantidad, depende de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en un proceso productivo. Entonces, para hablar de capital humano, tenemos que tener en cuenta número de personas, la formación que estos tienen, y lo más importante que le da el nombre de capital es el proceso productivo, la producción, la productividad que ellos realizan. Dice, a partir de ese uso inicialmente técnico, se ha extendido para designar el conjunto de recursos humanos que posee una empresa o una institución económica. ¿Qué otra cosa podemos decir de capital humano? Dice, se considera de mejora en el capital humano cuando aumenta el grado de destreza, experiencia o formación de las personas de la organización. Y si nosotros decimos que aumenta el grado de destreza, el grado de formación de las personas, entonces quiere decir que estas personas van a ser más productivas, van a producir mejor.
Por eso es que estamos hablando de capital humano. ¿Qué otra cosa? El capital humano es un concepto que se remite a la productividad de los trabajadores en función de su formación y de su experiencia en el trabajo. ¿En qué estamos hablando entonces en función de su formación? Del perfil de puesto que queremos. Y de la experiencia en el trabajo. La experiencia en el trabajo, ¿cómo se obtiene? Por los años que uno viene desempeñando esa función. Y definitivamente, cuando se hace un reclutamiento se dice, ¿no? Se necesita una persona que tenga que tener esas características. Y con experiencia, voy a poner un ejemplo, dicen con experiencia no menor de 5 años en puestos similares. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué se está pidiendo? Lo que dice ahí, experiencia en el trabajo. Continuamos hablando del capital humano y decimos que en esto del capital humano se busca dar cuenta de distintas ventajas en términos de generación de valor, considerando el aporte humano que se realiza en el mercado determinado. Se utiliza, por lo tanto, el término capital humano para dar cuenta de los recursos que tiene la empresa y de las competencias de dichos recursos. Lógico, si es que ese recurso humano tiene las competencias que debe tener para ocupar ese puesto de trabajo, entonces esa persona va a ser más productiva, ¿sí? Habrá mayor producción. Y por eso el nombre de capital humano, como lo estamos mencionando. ¿Alguna pregunta en cuanto a la denominación de capital humano? ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a lo que acabamos de mencionar de esa terminología o sinónimo de recurso humano con capital humano? Algo más que yo podría agregar y decirles. Inicialmente se habló de la gestión de recurso humano, pero después, pasado el tiempo, pasados los años, vemos que no solamente es importante hablar de recurso humano. Recurso humano, ¿qué es recurso humano? Son personas que trabajan. Pero ya tenemos que hablar de personas que sean, digamos, que sean productivas, que sean eficaces y que sean eficientes. Entonces viene el nombre de capital humano, ¿sí? Y bueno, ya tenemos una tercera denominación, que es la denominación más actual, y se dice gestión del talento humano. Y vamos a ver qué lo diferencia de recurso humano y de capital humano. Dice que la gestión del talento humano es la capacidad de las empresas para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes, más capaces y más comprometidos. Entonces ya tenemos, inicialmente, personas. Luego, como capital, personas, digamos, que sean eficaces y eficientes. Pero ahora ya tenemos algo más que agregar, que sean competentes, que sean más capaces y que estén más comprometidas. Entonces, todo esto que ustedes lo ven en rojo hace que nosotros podamos denominar talento humano. Por lo tanto, decimos, la gestión del talento define al profesional con talento como un profesional comprometido que pone en práctica sus capacidades para obtener resultados superiores en un entorno y en una organización determinada. Nunca nos olvidemos que las organizaciones no están solas. No hablo de organización solamente al entorno, a la parte interna de la organización. Tenemos que hablar con su entorno. Por lo tanto, en la gestión del talento humano, las personas, la empresa y la sociedad se desarrollan mediante la capacidad de la innovación. Y la persona, para innovar algo, tiene que tener conocimiento. Todo parte del conocimiento, y como lo vamos a ver más adelante,
cuando mencionemos el término de competencias. Entonces, si tiene el conocimiento, esa persona va a poder cambiar, esa persona va a poder innovar. ¿Qué otra cosa es importante? Otra característica del talento humano, la adaptación. Y ustedes dirán, ¿la adaptación a qué? La adaptación a los cambios. Y esos cambios pueden ser dentro de la organización, dentro de la empresa, o pueden ser fuera. Y que pueden ser, digamos, esto que se da por distintas causas que son ajenas a la organización. Ejemplo. Hasta antes de iniciar la pandemia, hasta antes de marzo del 2020, creo que, por lo menos en pregrado, no se pensaba nunca trabajar, ni tampoco que la ley universitaria lo permite, trabajar de forma remota, no presencial como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Entonces, si esas personas, esa sociedad, esa empresa, esa organización, no tiene el conocimiento y no es fácil de adaptarse, no podemos hablar de talento humano. Y todo esto, decíamos, tanto la innovación, la adaptación, va ligado a este término que lo vemos abajo, aprendizaje continuo. Es lo que yo he estado mencionando desde que he iniciado la clase, el conocimiento que tiene que tener la persona, ¿no? Y no solamente es el conocimiento que tiene que tener, porque bueno, yo puedo haber estudiado medicina y me quedé con los conocimientos de hace 30 años. Entonces, no podría estar inmersa en ese ejemplo de que se menciona al recurso humano como talento humano, ¿no? Porque dice aprendizaje continuo. ¿A qué nos lleva el aprendizaje continuo? Nos lleva a qué cosa? A que estemos actualizados. Si no estamos actualizados, tampoco podemos innovar y menos podríamos adaptarnos. Y puse como ejemplo esto de la pandemia, que nos ha hecho a todos cambiar nuestra rutina, de vida en nuestros trabajos, ¿no? Para podernos adaptar a estos cambios, que no son unos cambios internos, que no son unos cambios solamente del medio ambiente, que son unos cambios sociales, que son unos cambios que van más allá de las cosas, incluso traspasan las fronteras. Dice la gestión moderna, en cuanto al talento humano, dice la gestión moderna va más allá de la administración de personas, de recursos humanos que hablábamos al inicio, y está orientada a la gestión o administración con las personas con la finalidad de lograr que las personas se sientan y actúen como socios de la organización. Y cuando nosotros decimos que las personas se sientan como si fueran parte de la organización, como socios de esa organización, de esa empresa, ¿de qué estamos hablando? De solamente una palabrita. No sé si alguno de ustedes me puede mencionar. ¿Cómo definiríamos este párrafo con una sola palabra? Dice, lograr que las personas se sientan y actúen como socios de la organización. ¿Cómo lo podríamos definir ese párrafo con una sola palabra? Doctora, ¿puede ser clima laboral? No. ¿Qué otra cosa puede ser? Compromiso. Las personas están comprometidas. ¿Están comprometidas con qué? Con su organización, se sienten parte de esa organización. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Para que participen activamente en un proceso de desarrollo continuo a nivel personal y a nivel organizacional. Y miren, participen activamente en un proceso de desarrollo continuo. ¿Y qué hablábamos hace un momento? De esa actualización, que tiene que ser a nivel de la persona y tiene que ser a nivel de la organización. ¿Por qué? Porque las organizaciones están cambiando, tienen que estar adaptadas, tienen que estar adaptándose a los cambios. Y vuelvo a poner el ejemplo, porque no hay mejor ejemplo, creo, que engloba todo lo que nosotros queremos decir, la pandemia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Que esas personas sean protagonistas de los cambios y la mejora. Pero para que sean protagonistas de cambios y de las mejoras,
tienen que tener conocimiento, pero para el cambio. Y para las mejoras tienen que tener compromiso. Me comprometo con mi institución, estoy comprometido, me siento parte de esa empresa. Y si estoy comprometida, entonces puedo apuntar a qué cosa, a que esta empresa pueda mejorar. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Por lo tanto, consideramos como funciones para la gerencia del talento humano las siguientes: crear, mantener y desarrollar un contingente de recursos humanos con habilidad, motivación para llevar a cabo los objetivos de la organización. Y acá tendríamos que decir, para decir que tienen habilidad, primeramente tienen que conocer. Y estar motivados para llevar a cabo los objetivos de la organización. Pero para estar motivados, en este caso, ¿qué cosa tendríamos que ser? Tendríamos que estar comprometidos con nuestra empresa. ¿Qué otra función? Desarrollar condiciones organizacionales de aplicación, ejecución, satisfacción plena de recursos humanos y alcance de objetivos individuales. Definitivamente decimos, la persona que está comprometida con la empresa va a mirar no solamente los objetivos individuales, sino va a mirar los objetivos de la empresa. Y aun cuando a ustedes les parezca raro, les parezca mentira lo que les voy a decir, si se cumplen los objetivos de la empresa, nosotros estamos cumpliendo nuestros objetivos individuales, nuestros objetivos personales. Y hago un paréntesis para hacer un comentario, y es eso que muchas veces las personas que trabajan en determinadas empresas, en determinadas instituciones, organizaciones, como les quieran llamar, no se dan cuenta, ¿no? Si le va bien a la empresa, le va bien a la institución, definitivamente a las personas les va bien. ¿Por qué? Porque les ayuda a cumplir ya sus objetivos de tipo personal. ¿Qué otra cosa? Alcanzar eficiencia y eficacia de los recursos humanos disponibles. Ya eso lo hemos comentado. Por lo tanto, si alcanzamos eficacia y eficiencia, vamos a contribuir al éxito de la empresa. Responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad. Y conceptualizar el cambio o un cambio en la gestión del capital humano. Esas serían las funciones que nosotros podemos mencionar que son del talento humano. ¿Alguna pregunta, por favor? No se me distraigan, no lo pasen por alto, es el momento de hacer preguntas, que todo nos quede claro para poder continuar. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Está claro? Por favor, preguntemos si es que tenemos que preguntar algo. Ambiente externo. Nosotros hemos definido el ambiente externo, sabemos qué es el ambiente externo, el entorno de la organización. Vamos a ver qué dice esta transparencia. Dice, en el ambiente externo hay constantes cambios tecnológicos, económicos, voy a agregar más, sociales, políticos, demográficos, que establecen nuevas condiciones de trabajo, exigiendo a las organizaciones contar con fuerzas de trabajo, con personas que sean cada vez más flexibles, más calificadas y más adaptables para sobrevivir dentro de un mercado cambiante
y competitivo. Vuelvo a poner el ejemplo. La pandemia. ¿La pandemia qué cosa es? ¿Se debe a cambios sociales? ¿Sí? ¿Se debe a cambios del estado de salud de las personas? Sí. Necesitan contar con personas que sean flexibles. ¿Flexibles para qué? Para poder trabajar, digamos, en forma remota. Y ustedes dirán, bueno, estamos hablando de la docencia, pero yo les podría decir, un médico también, mediante telemedicina, está trabajando en forma remota. No está con el paciente directamente. Por lo tanto, tienen que ser más calificados, más actualizados y más adaptables. ¿Para qué? Y acá no hablamos de la empresa, sino de las personas, para que puedan sobrevivir en el mercado cambiante y competitivo. ¿Sí? Entonces, miren, antes de la pandemia, el ambiente externo, como que hubiéramos mencionado esto, pero no hubiéramos tomado conciencia realmente de lo que sucede. Y acá entramos a hablar de un término que sí lo hemos venido mencionando a lo largo de estas semanas, pero que ahora lo vamos a definir, creo que nos va a servir para entenderlo mejor, de competencia. ¿Sí? Y así decimos que la Organización Interamericana del Trabajo define competencias de la siguiente manera. Dice, el concepto competencias abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que se dominan y aplican en un contexto específico. Abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que se dominan y aplican en un contorno específico. Dice también la Organización Interamericana del Trabajo que es la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral en base a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Por lo tanto, competencia es adquirir habilidad, destrezas para desenvolverse en un entorno específico. Pero vuelvo a decir, para tener la habilidad hay que tener el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento no podemos lograr la habilidad. Y para lograr las destrezas tenemos que tener habilidades. Tanto hacemos que hacemos. Tanto estamos suturando en emergencia que ya adquirimos la destreza para llevar a cabo cualquier sutura. ¿Sí? Conocimiento, habilidad y destreza. Podemos definir las competencias de la siguiente manera. Dice así, se entienden como una combinación dinámica de atributos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes, responsabilidades que describen los resultados de los aprendizajes de un programa educativo. ¿Sí? Conocimiento, habilidades y destrezas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y pasamos a ver esto que denominamos gestión por competencias. Dice que esta gestión por competencias es una herramienta indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas de lo que saben hacer. De lo que saben hacer o de lo que podrían hacer. Y acá vemos esto, que dice competencias laborales. Y vamos a ver qué influye
para que existan estas competencias laborales. ¿Qué cosa es necesario? Nosotros hablamos de la competencia, ya sabemos qué cosa es, pero ¿cómo gestionamos por competencias? ¿Cómo así se desarrolla esta gestión? Primeramente tiene que haber algo que es sumamente importante, que es la comunicación, la coordinación. Si las personas no nos comunicamos, no nos podemos entender. Luego viene la organización del trabajo. Tenemos que organizarnos para llevar a cabo un trabajo. Viene la selección e integración. ¿Selección de qué? De personas nuevas. Por eso dice selección e integración de esas personas que se van a integrar a una empresa, a una sociedad, que todavía no han estado. Pero esas personas a las cuales se les va a seleccionar y se les va a integrar, tienen que ser capacitadas, ¿no? Dice capacitación y desarrollo, que lo vamos a ver más adelante. Pero no solamente esa capacitación y ese desarrollo es así nomás, sino que la persona también tiene que controlarse, por eso dice autocontrol. Luego, ¿de qué otra cosa hablamos? Hablamos de la estimulación moral y material. Pero dentro de una organización, dentro de una empresa, tiene que haber seguridad y salud. Seguridad y salud, ¿en qué llamamos? En el trabajo, como dice la ley. Y también tiene que haber una evaluación de desempeño. Muy bien. Esas personas fueron reclutadas, fueron seleccionadas, están trabajando con nosotros, ¿no? Se les ha capacitado, se les está dando seguridad y salud en el trabajo, se les está estimulando moral y materialmente, pero también tienen que ser evaluadas, ¿no? Porque la persona tiene que ser evaluada para ver si tiene que continuar, no tiene que continuar, si necesita una capacitación o no la necesita. Entonces, todo este conjunto de lo que acabamos de mencionar con esta transparencia tiene que ver mucho con la gestión por competencias. Y decimos, un modelo integral de gestión por competencias se aplica de la siguiente manera. En forma sintética, vemos en qué consiste ese modelo integral de gestión por competencias. Y hablamos primeramente del proceso de reclutamiento y de selección. Ese procedimiento de reclutamiento y selección tiene que ver con incorporar personas que tengan las competencias claves para el desempeño deseado. Y entonces, si tienen que tener las competencias claves para el desempeño deseado, nosotros tenemos que establecer un perfil de puesto de trabajo que necesitamos, ¿sí? Luego viene, ya esa persona ya está trabajando, ya está dentro de la organización, dentro de la empresa, la evaluación de desempeño. Y en eso de la evaluación de desempeño, en el marco del modelo integral de gestión por competencias, dice que se evalúa a las personas por las competencias demostradas para establecer planes de desarrollo y objetivos de mejora, los mismos que deben estar acorde a los objetivos estratégicos de la empresa. No perdamos de vista nunca que lo que nos lleva a nosotros a trabajar en una empresa, a desempeñarnos en una empresa, son los objetivos que tiene la empresa, ¿sí? ¿Qué otra cosa consideramos en este modelo integral? La formación. ¿La formación de quién? De esas personas que ya están trabajando. Y dice la formación a través de detectar las brechas entre los perfiles requeridos, yo lo acabo de mencionar, ¿no? Para poder seleccionar personas necesitamos haber definido esos perfiles. Y en eso de la formación vemos que hay una brecha entre lo que necesitábamos del perfil y lo que tiene esa persona. Dice requeridos y las competencias que tienen las personas detectadas en la evaluación de desempeño. Aparentemente, podemos decir que cuando hemos seleccionado a la persona, decimos sí cumple con este perfil de puesto. Pero es diferente ver a la persona inicialmente
que ver cuando ya la persona está en el desempeño de su función, de su cargo, de su puesto. Entonces, cuando ya está en esto, entonces nosotros podemos detectar que hay brechas, que falta algo para que esa persona cumpla realmente con las competencias que nosotros queremos, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando evaluemos, y esa evaluación nos va a servir para lo que dice ahí, la formación. ¿Qué otra cosa tendríamos en la gestión por competencias, en el modelo de gestión por competencia? Los planes de carrera y sucesión. Voy a poner un ejemplo. Un médico entra a trabajar en un hospital, entra con un médico como médico nivel 1. A lo largo del tiempo, si se queda en la organización, si sigue su contrato o de repente si ya ha sido nombrado, entonces pasa de médico 1, médico 2, médico 3, médico 4, médico 5. Para lo cual tiene que tener ciertas condiciones para pasar de un nivel a otro, ¿sí? Y la otra cosa que tiene que haber presupuesto. Pero también en esos planes de carrera y sucesión está que no solamente el médico que entró a trabajar en ese hospital se va a quedar como médico asistente, médico de servicio, puede ser jefe de servicio o en un momento puede llegar a ser incluso director del hospital. Planes de carrera y sucesión. Entonces esto dice, estos planes de carrera y sucesión lo podemos definir de la siguiente manera. Dice que permite gestionar al capital humano de una manera estratégica, lo que crea una ventaja competitiva para la organización al momento de formular planes de carrera que contemplen los intereses individuales y organizacionales. Creo que si se entiende. Si no se entiende, vamos a terminar este modelo para poder hacer las preguntas necesarias. Luego tenemos que tener en cuenta el sistema de retribución. Y el sistema de retribución tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la recompensa económica por el desempeño de las funciones de esa persona en la organización. Sistema de retribuciones. Y ese sería, digamos, todas las etapas que se consideran en el denominado modelo integral de gestión por competencias. Ahí hemos hablado del proceso de reclutamiento y selección, la evaluación de desempeño, la formación, los planes de carrera y sucesión y el sistema de retribución. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Quedó todo claro? Sí, doctora. Continuamos. Hasta ahí hemos terminado con el modelo. Y vamos a ver esto que se denomina el sistema de la administración de recursos humanos y que nos va a servir para entender mejor este modelo que ya hemos mencionado. Acá ustedes ven, dice sistema de administración de recursos humanos, ven toda la parte interna, está con rojo, la parte externa o el medio ambiente lo tienen con azul, ¿no? Donde dice, habla del sector laboral, de la sociedad, de los sindicatos, de los accionistas, de la competencia o de los que compiten con nosotros, de los clientes, habla de la tecnología, de la economía y consideraciones legales, ¿no? Todo lo que está en el medio externo, en el ambiente. Y dentro de la organización, para cumplir o para llevar a cabo este denominado sistema de administración de recursos humanos, tenemos las siguientes etapas que ya han sido también que lo menciona el modelo de competencias que hemos acabado de ver. Y tenemos así, lo primero, planeación, reclutamiento y selección de recursos humanos. Planificamos, reclutamos y seleccionamos. Una vez que ya hemos seleccionado a la persona,
Entonces, no figura ahí. Podríamos hablar de la inducción del recurso humano. Vamos a ir después aclarando cada uno de estos términos y ustedes también tendrán que preguntar. Pasa luego a una segunda etapa que habla del desarrollo de recursos humanos, el desarrollo de recursos humanos dentro de la organización, dentro de la empresa en la cual está trabajando. Pero en ese desarrollo de recursos humanos que puede estar la capacitación y el desarrollo, hay otra etapa que no está escrita, pero que entra en este tema, que es la evaluación. Decíamos, definitivamente tenemos que evaluar. Entonces ya tenemos a la persona trabajando, a la persona que incluso se ha capacitado, a la persona, digamos, que se ha evaluado, y hablamos de las compensaciones y prestaciones, que también lo hemos referido en el modelo anterior. Hablamos de la seguridad e higiene, que podemos llamar ahora la seguridad en el trabajo. Hablamos luego de las relaciones laborales, las relaciones que tienen con las otras personas que trabajan en la empresa. Y vamos cerrando nuestro círculo, porque en sí no es un hexágono, sino es un círculo, con la investigación de recursos humanos. Y lo que yo siempre digo, en administración todo es cíclico. Cerramos nuestro ciclo. Investigación de recursos humanos para nuevamente dar pase a la primera etapa de este sistema, que es la planificación. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Entonces comenzamos a desarrollar estas etapas que están mencionadas en este sistema. Acá también lo tenemos de otra manera. Planificación de recurso humano, reclutamiento, selección, introducción y orientación, que lo hemos dicho, capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, promociones, transferencias y separaciones. Entonces, de manera concreta, lo que hemos hablado en cuanto a recurso humano, ¿no? ¿Por qué etapas va pasando? ¿No? Acá no estamos viendo la parte de las remuneraciones, sino simplemente estamos diciendo ese recurso humano cómo pasa por todo. Se planifica, se recluta, se selecciona. Entra a la organización, se le capacita, se le evalúa y puede estar apto para promocionarse, para ser transferido a otro lugar o también para dejar de trabajar. Por eso dice separaciones. Comenzamos con esa planificación o planeación. Dice que es el proceso de revisar sistemáticamente los requerimientos de recursos humanos para asegurar la cantidad necesaria de empleados. ¿Cuántos empleados, cuántas personas necesitamos para trabajar en este hospital? Con las habilidades necesarias. Y eso, con las habilidades necesarias, tendríamos que decir con los perfiles de puesto que nosotros necesitamos. Y viene otra premisa que dice que estén disponibles cuando se les necesita. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces uno contrata a una persona y le dice, bueno, necesito, digamos, que estés en forma presencial la siguiente semana. No puedo, solamente voy a trabajar por vía remota, para poner un ejemplo de lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No está disponible cuando se necesita. Mediante la planificación, evaluamos necesidades futuras. No contratamos personal para un día, para un mes, para una semana, para un año. De repente estamos hablando de por lo menos 3 años que dure nuestro plan estratégico. Pero también con esa planificación o planeación, nosotros podemos evaluar si captamos más personas o las despedimos. ¿Y qué otra cosa nos sirve esa planificación? ¿Para qué otra cosa nos sirve para poder ver? Para poder ver esa capacitación y desarrollo que tienen los empleados. O sea, la planificación evalúa las necesidades futuras, el reclutamiento, despido de personal,
el desarrollo de los empleados. Y acá creo que con esto lo vamos a entender mejor. Planificación, ambiente externo, planeación estratégica, plan estratégico, planeación de recursos humanos que está comprendido, ¿no? Es uno de los objetivos del plan estratégico. ¿Y qué tenemos? Primeramente, pronóstico de necesidades de recursos humanos. Necesitamos recursos humanos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos estudiar? Podemos comparar necesidades, lo que necesitamos con lo que tenemos actualmente. Tenemos 30 empleados. Pero ¿cuántos están disponibles? Por lo tanto, tenemos que ver si necesitamos más o no. ¿Qué otra cosa tenemos que evaluar? La predicción de disponibilidades de recursos humanos. Y de esto que nosotros estamos evaluando y que lo estamos viendo en esta tercera línea horizontal, va a salir el estudio de la demanda-oferta. ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que necesito? Si la demanda y la oferta son iguales, no necesito nada. Por lo tanto, no necesito más personal. Pero ¿qué puede aparecer? Que tengo exceso de trabajadores, así como lo que les había mencionado, que yo me he quedado sorprendida por la cantidad. Y si tengo exceso de trabajadores, ¿qué debo hacer? Una contratación restringida, entonces ya no puedo contratar más. Incluso los contratos, si los tenía contratadas 100 personas, de repente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir horas, tengo que invitar a una jubilación temprana o simplemente suspensión, si es que es contrato, suspensión del contrato. ¿Por qué? Porque hay excedente de trabajadores. Pero de esta planificación, de este estudio, para hacer el diagnóstico en esta planificación, podemos tener otra eventualidad, que haya escasez de trabajadores. Y desde luego, si hay escasez de trabajadores, tenemos que avanzar hacia el reclutamiento, o sea, captar más personas para poderlas seleccionar para que puedan entrar a trabajar. O sea, como resultado de este diagnóstico para nuestra planificación de recursos humanos, podemos tener que para estos 3 años más no necesitamos más recursos humanos. Podemos ver que tenemos exceso de trabajadores, por lo tanto vamos a restringir nuestros contratos. Si son nombrados, los vamos a invitar a una jubilación temprana, ¿no? Y vamos a reducir incluso las horas de contrato. Pero si tenemos escasez, vamos a ir a reclutar y a seleccionar. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Y comenzaremos definiendo qué es reclutamiento, ¿sí? Y decimos que reclutamiento es la actividad que busca atraer personas en número suficiente y estimularlos para que soliciten puestos dentro de la empresa. Para reclutar personal, primero debe establecerse la necesidad del puesto. Describir las tareas que tiene que cumplir la persona que se encarga de él. Entonces, eso que dice describir las tareas que tiene que cumplir la persona que se encarga de ese trabajo, de ese puesto, es lo que se denomina el perfil de puesto. ¿Qué funciones va a desempeñar esa persona? Y para reclutar nosotros tendríamos que decir, necesitamos a un médico general, ¿sí? Que vaya a llevar a cabo estas funciones en un centro de salud y que tiene que tener experiencia. Bueno, eso lo vamos a mencionar después para que no se confundan. Yo lo mencioné anteriormente, que dije, tiene que tener experiencia, vamos a decir, 2, 3 años en trabajos similares. Y cuando se hace reclutamiento, no decimos, digamos, no ponemos
tantas personas se tienen que presentar en ese reclutamiento. Esa puede ser abierto. De repente necesitamos 5 puestos de trabajo, 5 personas, tenemos 5 plazas vacantes, pero como es abierto se pueden presentar 20 o 30. Ese es el reclutamiento. Luego viene la siguiente etapa. El reclutamiento, los pasos primeramente tiene análisis del puesto. Dice que el puesto es el conjunto de actividades y deberes relacionados o funciones que tiene que cumplir. Define el perfil para el puesto de trabajo. Entonces, si ya sabemos qué funciones se va a cumplir en ese puesto de trabajo, tenemos que ver cuáles son las características que tiene que tener esa persona para cumplir esas funciones. Por eso dice, define el perfil para el puesto de trabajo, define la preparación, la experiencia, las características personales que debe reunir la persona para ese puesto de trabajo. Hablamos, si queremos disminuir y poner en una sola palabra, las competencias que se necesitan. El reclutamiento dice que puede ser, ¿no? Que hay alternativas de reclutamiento que puede ser de fuentes internas y que puede ser de fuentes externas. Si el reclutamiento es de fuentes internas, los métodos que se emplean son métodos internos. Si son de fuentes externas, los métodos que se emplean son métodos externos y de todas maneras, tanto para un reclutamiento interno o un reclutamiento externo, tenemos como resultado individuos reclutados. Y acá voy a poner un ejemplo para hacerles ver, ¿no? Para que sea más fácil entender ese reclutamiento interno. Llegamos al mes de junio, que están terminando la residencia, el tercer año de residencia, el cuarto o el quinto, según los años de especialización que tengan, ¿no? Y decimos, bueno, necesitamos 3 internistas. Pero están saliendo 4. De esos 4 médicos internistas que están terminando la especialidad, 3 se pueden quedar. Fuentes internas, métodos internos. Pero si no queremos trabajar necesariamente con nuestros ex residentes que están terminando, entonces podemos buscar fuera del hospital, de la institución. Y entonces hablamos de fuentes externas de reclutamiento, por lo tanto, métodos externos de reclutamiento. No sé si se entendió o alguna pregunta para seguir adelante. Parece que se entendió. Entonces decíamos que en el reclutamiento puede ser un reclutamiento interno de la propia empresa, el ejemplo ya lo he puesto. Y cuando el reclutamiento es interno tiene ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Dice familiaridad con la empresa. Lógico, ese residente ya estuvo 3 años en el hospital, ya lo conocemos, ya está familiarizado. Fomenta la lealtad ¿de quién? De esa persona. Inspira un mayor esfuerzo. Entonces esa persona dice, bueno, me están contratando, me estoy quedando acá en el hospital, tengo que trabajar mejor. Y para el hospital, menor costo, porque ya lo tiene ahí, ya no tiene que hacer otras cosas. Pero también como hay ventajas, hay desventajas. Y esas desventajas las podemos mencionar de la siguiente manera. Limita las fuentes de talento, porque de otros hospitales puede haber salido personas que tengan mejores competencias, ¿no? Entonces limita las fuentes de talento porque no sabemos, nos quedamos con lo que tenemos que de repente no es lo mejor. Y crea un conformismo para esa empresa, para ese hospital. Entonces ya tenemos acá vistas cuáles serían las ventajas y desventajas de un reclutamiento interno. Un reclutamiento externo, fuera de la empresa, fuera del hospital. ¿Por qué se dice que cuesta más? Porque hay publicación de anuncios, solicitudes indirectas, podemos pedirle al colegio médico, podemos pedirle a las universidades que tienen los programas de residentado médico, que nos puedan dar los nombres o puedan hacerles conocer a estas personas que necesitamos. Podemos trabajar con agencias privadas de colocación,
asociaciones profesionales, como les he dicho, por ejemplo, con la sociedad, en este caso, de medicina interna, ¿no? O también con el colegio médico. Y a veces tenemos que buscar recomendaciones de otros empleados. Entonces, esa sería la forma como se llevaría a cabo un reclutamiento por la vía externa. ¿Alguna pregunta o comentario en cuanto a lo que es reclutamiento? Si no hay, seguimos adelante. Para 5 puestos de trabajo, creo que fue el ejemplo que puse, se han presentado para reclutamiento 40 personas. Sí, pero nosotros solamente necesitamos 5. Viene luego la selección. Dice que la selección consiste en examinar y evaluar a los candidatos para ocupar el puesto vacante. ¿A través de qué? De su currículum, de entrevistas, de exámenes, para de esa manera poder decidir su contratación. ¿Qué pasos tenemos nosotros en la selección? Primero tenemos que ya la persona está reclutada, ¿sí? Luego tiene que pasar una entrevista preliminar, una primera entrevista preliminar. Y eso muchos no entienden y dicen, ¿y por qué una entrevista preliminar? Uno dice que coloquen la foto, colocan una foto y de repente la persona, no, esa foto es de hace 10 o 15 años. Entonces es necesario conocer a la persona, ver si tiene algún tipo de discapacidad y verla, ¿no? Esa es una entrevista general, una entrevista preliminar. Luego otro paso en la selección, revisión y evaluación de las solicitudes y del currículo, investigación de antecedentes. ¿Qué pasa? Puede ponerse cuando sea reclutado esto, que mencione 2 o 3 personas que le están recomendando. Y de repente mencionan a una persona y ni siquiera le han dicho, doctor o doctora, me estoy presentando para este puesto de trabajo y le estoy poniendo a usted. Entonces, de repente desde la empresa llama y dice, ¿usted conoce a tal persona? Sí, sí la conozco. ¿Lo está recomendando? No, no lo estoy recomendando. Investigación de antecedentes. ¿Qué otra cosa? Comienzan a indagar y de repente esta persona ya ha salido de 3 de 4 hospitales. ¿Por qué ha salido? Porque no asistía, porque no cumplía sus funciones, ¿por qué cosa? Investigación de antecedentes. Luego vienen las pruebas de selección, que son los exámenes de conocimiento, una entrevista de selección, que también puede ser un examen de conocimiento, pero ya no escrito, sino un examen de conocimientos oral, que viene luego una verificación de referencias y antecedentes, y luego viene la decisión de seleccionar. Por supuesto, no cada uno tiene su puntaje, y entonces vamos a ver todo lo que hemos dicho que tenemos que evaluar para poder tomar la decisión de seleccionar a esos 5 o seleccionar 6, 7 personas de las que van a quedar, ¿no? Decíamos que teníamos 40 que se habían presentado para 5 puestos de trabajo. Viene ya un examen físico, un examen psicológico y físico, ¿no? Y finalmente ya viene el tema de la persona contratada. Y viene ya otra etapa. Hemos mencionado el reclutamiento, la selección y la inducción y orientación. Hay quienes dicen que la inducción y orientación debe ser antes de contratar a la persona. ¿Por qué? Porque si se le tiene, digamos, aparentemente trabajando un mes con nosotros, podemos evaluar mejor cosas que no hemos podido evaluar en lo que nosotros habíamos planteado en la selección. Hay otras personas que dicen que la inducción y orientación tiene que ser cuando ya la persona está contratada. ¿Y a qué se refieren? Vamos a ver lo que dice, que la inducción y orientación es el programa diseñado
para ayudar a los seleccionados a conectarse fácilmente con la organización. La inducción a un personal debe hacerse antes de que inicie sus labores. Eso es del grupo que piensa que tiene que ser antes, y ya les he explicado el por qué debiera ser antes. Dice que la inducción y orientación es el momento adecuado para mencionar cuáles son las normas de la organización, cuál es el horario de trabajo, a quién debe recurrir si necesita solucionar un problema, cuál es la forma de pago y presentar a esta persona, ¿no?, que va a comenzar a trabajar, presentarlo a todos los otros miembros de la organización o del equipo para que se puedan conocer. En eso consiste la inducción y la orientación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, hemos visto lo primero que tenemos marcado acá: planeación, reclutamiento, selección de recursos humanos y la inducción y orientación. Entonces, esto es lo que hemos visto, que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta o comentario? Doctora, una consulta. Sí, Vladimir. ¿Qué otros métodos para la selección de personal, aparte de la entrevista que acabo de mencionar en los pasos, se pueden usar? Perdón que no te entendí muy bien. Digo, ¿qué otros métodos se pueden usar para la selección de personal en el reclutamiento? No, en el reclutamiento nada. De la entrevista No, que acaba de... no nos confundamos. El reclutamiento es, esto necesito cinco médicos generales para trabajar en un centro de salud. La función de esos médicos va a ser hacer la historia clínica, el examen del paciente, los exámenes auxiliares, tener conceptos sobre transferencia de los pacientes, ¿no? Realizar algunos exámenes de laboratorio. ¿Qué estoy diciendo? Son las funciones que va a realizar ese médico. Entonces, ¿qué le estoy dando? El perfil de puesto. Para hacer estas funciones yo necesito que sea un médico general, ¿no?, que tenga 5 años de haber egresado de una facultad de medicina. ¿Qué otra cosa? De repente, trabajos previos, 1 año en un trabajo previo. Hasta ahí lo estoy seleccionando. Estoy diciendo, necesito una persona para llevar a cabo estas funciones y que tiene que tener este perfil. Si la persona cumple con el perfil y cumple con, digamos, con las condiciones para el puesto de trabajo, se presenta, está reclutado. Por eso puse el ejemplo. Necesitamos 5 médicos y pueden presentarse 40, 50. Ahí termina el reclutamiento. Después ya viene la selección. ¿Y qué hemos hablado en la selección? Hemos dicho una entrevista inicial, una entrevista general, ¿no?, para ver si es la persona que nos está presentando los documentos, en una entrevista general. Segundo, ¿qué cosa hemos dicho? Que vamos a revisar su currículum, incluso que vamos a pedir, digamos, vamos a ver si esta persona trabajó en otro sitio, de repente por qué la despidieron, vamos a antecedentes, o nos vamos a comunicar con las personas que la han recomendado. ¿Qué otro paso en la selección? Un examen de conocimientos escrito. ¿Puede haber un examen de conocimientos oral? Sí, puede haber también un examen de conocimientos oral. Una segunda entrevista personal, pero ya una segunda entrevista que no es de manera general. Después ya vendrá un examen médico-psicológico. Y del resultado de todos estos pasos que te acabo de mencionar, entonces recién podemos decir que hemos seleccionado a esas 5 personas para que puedan ocupar esos puestos que nosotros estábamos ofertando. No sé si respondí tu pregunta, Vladimir. Sí, doctora, gracias, ya me quedó claro. Ya. Continuamos. Y estaríamos pasando a lo segundo. Desarrollo de recursos humanos. Ya tenemos a la persona trabajando. Viene esa segunda etapa en este sistema, ¿no?
Y en esa segunda etapa, ¿qué cosa es lo que dice? Dice que el desarrollo de recursos humanos es un esfuerzo continuo y planeado de gerencia para mejorar los niveles de competencia de los empleados y el desempeño de la empresa mediante programas de desarrollo y capacitación. O sea, ya lo tenemos con el perfil que nosotros hemos querido, tenemos que capacitarlo, tenemos que desarrollarlo. Y también en esta etapa entra lo que sería la evaluación. Dice que en esta etapa de desarrollo de recursos humanos se propone mejorar la capacidad de las personas para contribuir a la eficacia de la organización. Los tenemos con el perfil de puesto que los hemos requerido, pero necesitamos que mejore, ¿sí? Dice que el desarrollo de recursos humanos ayuda a la organización a responder a los cambios constantes. ¿Qué cambios estamos hablando? Los cambios internos y más que otra cosa, los cambios del ambiente externo. Y volver a la organización, a la empresa, más efectiva y competitiva. El desarrollo implica un aprendizaje que va... tenemos dos palabras, desarrollo y capacitación. Y acá ya comenzamos a establecer cuál es la diferencia entre ambas. Dice que el desarrollo implica un aprendizaje que va más allá del puesto actual. Tiene un enfoque a largo plazo y prepara a los empleados para el ascenso. Vladimir, ¿entiendes esta parte de lo que es desarrollo? ¿Entiendes esto de lo que es desarrollo? Vladimir. Vladimir. ¿Hola, doctora? Sí, ¿entiendes lo que es desarrollo? Conforme está escrito ahí. Doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Parece que Vladimir tiene problemas. Entonces, yo les voy a decir, miren, dice que va más allá del puesto actual. Tiene un enfoque a largo plazo y prepara a los empleados para el ascenso. Les voy a poner el ejemplo. Esa persona, una de las personas que ya ha sido contratada, que ya está trabajando o ha sido nombrada, lo envían a hacer una... es un médico internista, ¿no? Que habíamos necesitado y que ya está trabajando. Él solo el hospital lo envía a hacer una maestría de salud pública. ¿La salud pública tiene que ver con la medicina interna? Ustedes me dirán, sí, tiene que ver algo, pero directamente no. Entonces, quiere decir que lo que le estamos dando, estamos desarrollando. ¿Para qué? Sobre algo que va más allá de su puesto de trabajo. Tiene un enfoque a largo plazo, porque en el futuro puede ser jefe de servicio, puede ser jefe de departamento, podría ser director del hospital. Por eso dice, prepara a los empleados para el ascenso. Pero si a este médico internista lo mandamos a hacer una pasantía ¿sobre qué? Sobre enfermedades crónico-degenerativas. Entonces no lo estamos capacitando para el futuro. Lo estamos capacitando para lo que está haciendo actualmente, para su puesto de trabajo. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan para que puedan ver la diferencia que hay entre las dos palabras, entre lo que se denomina desarrollo y lo que se denomina capacitación. Capacitación. Dice que es la actividad planeada y estructurada que permite a las personas adquirir conocimientos y habilidades necesarias para sus puestos actuales, no para el futuro. No para el ejemplo que hemos puesto de esa maestría de salud pública, que es desarrollo. La capacitación es para lo que están trabajando en el momento. La capacitación puede ser de dos tipos. Puede ser formal o informal. La formal es una actividad planeada, estructurada, que tiene lugar cuando la persona deja su puesto.
deja su puesto y se va, digamos, a una pasantía a otro hospital o se va afuera. Y la informal es la capacitación en el puesto, ¿no? O sea, constantemente el jefe de servicio lo está llamando, le está preguntando, le está enseñando. ¿Cómo el hospital evalúa las necesidades de capacitación de su recurso humano? Primeramente se hace la pregunta, ¿cuáles son las necesidades de capacitación? ¿Qué tipo? ¿Se tiene que dar capacitación o desarrollo necesita el hospital? Luego se evalúan las necesidades de capacitación mediante el análisis de la organización, de las tareas y de las personas. O sea, estamos hablando de necesidades de capacitación. ¿Quién va a hacer esto? La Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos del hospital. Entonces tiene que ver a qué área va a capacitar, al área de logística, al área de a medicina interna, no sé, a nutrición, a enfermería. ¿A quiénes va a capacitar? ¿A profesionales de salud, médicos, o a profesionales, a otros profesionales, o digamos a técnicos? Pero para todo esto, tiene que evaluar las necesidades que tiene la organización, que depende de las tareas y que tienen las personas. Vamos a ir viendo. Análisis de la organización. Examina la empresa para determinar en qué área se debe llevar a cabo la capacitación o desarrollo, lo que acabo de mencionar. En nutrición, en enfermería o en el servicio de medicina. Se analizan para esto los planes, las metas y planes estratégicos de la empresa. ¿Qué cosa hemos colocado en nuestro plan estratégico para los próximos 3 años? Y se ven los resultados de la planeación de recursos humanos que ya la habíamos mencionado. Con eso hemos cumplido el análisis de la organización. Pero también para esa capacitación tenemos que analizar las tareas. ¿Y qué es lo que analizamos en las tareas? La importancia. Y dentro de la importancia tenemos que analizar la relevancia de las tareas. O sea, la importancia que tiene esa tarea que se tiene que lleva a cabo esos médicos internistas. Los comportamientos específicos en el puesto de trabajo. Y la frecuencia con que se desempeña. Vamos a decir, ¿qué vamos a poner en medicina interna? Es un procedimiento. Es un tipo de procedimiento. Vamos a decir, es una laringoscopía. ¿Sí? Tenemos que ver el rendimiento. Y en el rendimiento hablamos, es la competencia de los empleados, es la competencia que tienen esos empleados para desarrollar las tareas. Dependiendo de ese resultado, ¿no? Entonces nosotros hemos cumplido con analizar tareas. Pero después tenemos que hacer un análisis de las personas. ¿De qué? De las personas que trabajan. ¿A quién se necesita capacitar? Lo que dijimos. Necesitamos capacitar a internistas, pero de estos 10 internistas que tenemos, ¿a cuál de ellos? Al médico Pérez, al médico Espinosa, no sé, ¿a quién? ¿Y qué clase de capacitación le vamos a dar? ¿Una capacitación formal? ¿Una capacitación informal? ¿Sí? Entonces, ya ustedes han visto que para llevar a cabo programas de capacitación se tiene que hacer el análisis de la organización, el análisis de las tareas y el análisis de las personas. Pero en esta gerencia de recursos humanos, ¿no? Para llevar a cabo este programa de desarrollo y capacitación de recursos humanos, antes de llevar a cabo el programa, se tiene que pensar en lo siguiente. Llevar a cabo un análisis de costo-beneficio. Es necesario, es importante que este hospital haga esta capacitación. Esta capacitación me va a costar tanto. ¿Realmente lo necesito? Segundo, analizar que el programa esté relacionado con el trabajo.
¿no? Entonces, principalmente estamos hablando de capacitación más que de desarrollo, porque decíamos desarrollos para un puesto futuro. Tercero, investigar si el programa ha mejorado la productividad. Ya lo hicimos el año pasado, también capacitamos a médicos internistas, lo hicimos hace 2 o 3 años. ¿Y si ha mejorado el nivel de atención en el departamento, en el servicio de medicina interna? Sería la pregunta. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Analizar si el programa reducirá costos e incrementará utilidades. Reducirá costos. Evitará que las personas se compliquen, tengan un mal diagnóstico y se puedan complicar. Y por lo tanto, aumenta los costos. Y nosotros tratamos de reducir los costos, más bien y de tener mejores utilidades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? Y con esto hemos dado por finalizada nuestra primera clase sobre recursos, sobre desarrollo de recursos humanos. Si no hay preguntas o comentarios, con esto estaríamos terminando. Bueno, les agradezco a los 49 alumnos que han estado presentes, ¿no? Porque pidieron que se dictara la clase, no he pasado lista, por eso no los he fastidiado pasando lista, ¿no? Es un día feriado, quizá hay algunos que no han podido estar presentes. Bueno, muchas gracias y nos vemos para nuestra segunda sesión el día miércoles. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias.